buenas tardes a todos los participantes. Sean bienvenidos nuevamente a nuestra última jornada, nuestro último día de todo lo que es la ciencia de datos. Hemos estado toda la semana, desde la semana anterior, con bastantes ponencias, y el día de hoy tenemos el agrado de saludar a la profesora Greter Barceló Alonso. Nos está acompañando desde México. La profesora es experta en la parte de Ingeniería de Sistemas Computacionales, con la maestría en Ciencia e Ingeniería Eléctrica y su doctorado en Ciencias de la Computación. El tema que nos va a compartir el día de hoy la doctora es el impacto de las tecnologías de frontera en la ciencia de datos. Estimada doctora, bienvenida, gracias por aceptar la invitación. Le escuchamos. Muchas gracias, Víctor. Un placer estar aquí con ustedes. Voy a compartir mi presentación. ¿Listo? Solo confírmame si la ven. Sí, la vemos perfecto. Excelente. Bueno, agradezco en primera instancia la invitación que me hizo la profesora Yalile de la carrera de Comercio Internacional, también a Nelson Rodríguez, director del Departamento Académico de Ingeniería Financiera y Riesgos. Y bueno, hay muchas cosas de las que hoy voy a platicarles que seguramente pues ya muchos conocen, pero lo que voy a buscar a través de esta presentación es conectar los puntos o conectar los factores que han contribuido a hacer la ciencia de datos hoy tan demandada, ¿no? Desde hace ya muchos años. Voy a avanzar acá, listo. En principio, pues quiero hablarles del impacto que ha tenido el cambio tecnológico en el mundo y en nuestras vidas, y cómo la incorporación de capacidades más especializadas pues ha ido acrecentando las desigualdades en empleo y en términos también de salario, ¿no? Y aquí en este gráfico que les estoy compartiendo, podemos ver que está dividido en 4 grupos. Aquí están abajo esos 4 grupos. Estos grupos están muy ligados con el concepto de clase social económica. O sea, tenemos de este lado clase baja, media alta y clase alta. Y en cada barra se muestran 3 colores, ¿no? Uno gris oscuro o azul oscuro, que indica el porcentaje de empleos que requiere mínimas capacidades tecnológicas, y que estos tienen que ver con el sector agrícola, con el forestal, con el pesquero. El color naranja, que le sigue, que representa aquellos empleos que requieren capacidades tecnológicas medias, y finalmente el azul claro, en donde se requieren capacidades tecnológicas altas, ¿no? Además de esto, se muestra en cada grupo 2 barras para hacer notar las diferencias en 2 décadas, del 2000 al 2020. Y bueno, la tendencia se muestra muy clara. Independientemente del grupo, pues las capacidades tecnológicas que se van requiriendo van en aumento. Pero lo que quiero enfatizar es que justo las capacidades tecnológicas incrementan directamente el nivel de ingresos de las familias y, por supuesto, impactan en las estructuras económicas de los países. Por lo tanto, pues en un momento dado, en un país en particular, un cambio tecnológico puede causar que la desigualdad entre clases pues aumente o disminuya, ¿no? Así que no sé si nos acompañan estudiantes el día de hoy. ¿Sí, Víctor? El día de hoy tenemos la invitación abierta, entonces tenemos profesionales, Bueno, docentes y estudiantes docentes, también. estudiantes, excelente. Pues sí, independientemente de la carrera que estén estudiando o que algunos vayan a estudiar, no sé si hay algún estudiante de preparatoria, sí o sí deberán incorporar tecnología, y esto no es exclusivo de egresados de sistemas computacionales o de informática, ¿no? Hoy en día a todos nos queda muy claro que debemos saber otro idioma, ¿no? Que normalmente es el inglés, porque es el que tiene pues mayor cantidad de bibliografía, de recursos, etc. Pero también es momento de que todos en la actualidad conozcamos un lenguaje de programación, repito, sin importar la carrera, sin importar tal vez nuestra función profesional, porque en muy pocos años esto se va a convertir en un must o en un mínimo, ¿no? Y pues para los que a lo mejor no tienen todavía ningún acercamiento con programación, pues ahí yo les recomendaría que iniciaran con Python, que tiene una curva de aprendizaje pues bastante rápida.
Y además es uno de los dos lenguajes más, de los dos lenguajes de programación más empleados en la ciencia de datos, ¿no? Ahora, en este contexto, pues también están interviniendo nuevas tecnologías que han estimulado la creación de una economía digital o una economía geek, ¿no? Y estas tecnologías han venido a favorecer el trabajo remoto o el trabajo en la nube y logramos que cada vez más empleos se alejen de la presencialidad, ¿no? Ahora podemos trabajar desde cualquier lugar a través de Internet y esta ha sido una de las pocas bondades, ¿verdad?, que nos ha dejado la pandemia, que lo ha acelerado. Entonces, pues estos empleos de servicios remotos son negociables internacionalmente y lo que esperamos es que eventualmente pues, los salarios puedan converger, ¿no? Y esperamos que suceda algo similar a lo que ha pasado con los productos, que se han estandarizado sus precios en los países gracias a las plataformas globales como Amazon, como Alibaba, como Mercado Libre. Antes, por ejemplo, para conseguir en México un producto de Estados Unidos, tenía una mayor dificultad, independientemente de que tenemos frontera con ellos, ¿no? Derivado de aranceles, impuestos, logísticas de transportación, etcétera. Entonces, esta convergencia que hemos tenido en el precio de los productos, esperamos en unos años que también lo tengamos con los salarios en este tipo de empleos, ¿no? Sobre todo, ha crecido mucho, por ejemplo, en los programadores, porque las grandes empresas de tecnología hacen estos reclutamientos internacionales sin necesidad de ningún desplazamiento. Pero bueno, ¿cuáles son esas tecnologías que nos están permitiendo aumentar nuestra productividad y mejorar nuestros medios de vida? Pues justo las tecnologías de frontera, ¿no? Y aunque no existe pues una definición única de las tecnologías de frontera, generalmente se entiende como que son tecnologías nuevas, son de rápido desarrollo y aprovechan toda la digitalización y la conectividad. Y en el gráfico estoy incluyendo 11 de estas tecnologías, por ejemplo, para que se ve el IoT, el drones, paneles solares, Big Data, robótica, inteligencia artificial y algunas otras, ¿no? Pero lo importante aquí es que observen como grupo el valor que tenía de mercado que representaban ellas como conjunto en el 2018, o sea, 350 billones de dólares. Pero lo importante es que para el 2025 ya crecerán a más de 3.2 trillones, o sea, crecerán en 10 veces su valor. Y estas tecnologías, pues, pueden tener impactos dramáticos en las economías y en las sociedades. La inteligencia artificial, por ejemplo, si la combinamos con robótica, sabemos que puede transformar la producción, que puede transformar los procesos comerciales, que la impresión 3D nos permite producir bajo volumen, de manera más rápida, más económica, crear prototipos con nuevos productos de manera muy ágil, ¿no? También las empresas financieras están usando estas tecnologías, por ejemplo, para tomar decisiones crediticias, para gestión de riesgos, para prevención de fraudes, para banca personalizada y en general, pues para la automatización de todos sus procesos. Pero en esta plática quiero centrarme en 3 de estas tecnologías porque son las que de manera directa o de manera más directa han influido en la forma en que actualmente se está haciendo ciencia de datos, ¿no? Y aquí están señaladas 3: inteligencia artificial, Internet de las cosas y Big Data. Y justo voy a iniciar con el IoT o el Internet de las cosas. Sabemos que es la conexión de estos dispositivos físicos habilitados para Internet que recopilan, que comparten datos. Y esto se ha logrado gracias a la evolución de las comunicaciones inalámbricas, ¿no? Wi-Fi, 4G, ahora 5G. Y representa un futuro no muy lejano en el que todos los objetos cotidianos, además de los que ya normalmente conectamos a Internet, como nuestros teléfonos, nuestras computadoras, ya incluso los televisores, ¿no? Que todos los demás dispositivos pues también estén conectados, automóviles, refrigeradores, microondas.
Y también esta tecnología pues es la base de muchos wearables o artículos vestibles que además de que nos ofrecen información sobre nuestra actividad, también interactúa con nosotros, ¿no? Algo muy común es, pues, estos relojes, ¿no? Como el que se muestra en la imagen. Ya son muy comunes, miden nuestro ritmo cardíaco, la cantidad de pasos que damos en el día. Incluso algunos de ellos ya nos pueden sugerir planes de ejercicio a medida. Pero el tema es que hay muchas cosas en el IoT que no son tan evidentes en nuestro día a día, ¿no? Como tal vez un implante de monitor en el corazón de una persona o un transpondedor en un animal de granja para ubicarlo. O empresas de mensajería que usan chips en paquetes que son de alto valor, que quieren monitorear pues qué tan bruscamente están siendo manipulados estos paquetes. O máquinas expendedoras que pueden de manera automática hacer sus pedidos a las bodegas en tiempo real. En fin, lo que vamos a ver es cualquier objeto natural o artificial al que se pueda asignar una dirección IP y darle la capacidad de transferir datos a través de la red. Y para tener una noción de la cantidad de dispositivos conectados en la actualidad, aproximadamente 6 billones de celulares, 8 billones de cosas entre coches, aviones, vestibles, electrodomésticos, edificios inteligentes, cámaras de tráfico, sensores de clima. Entre muchos otros, ¿no? Y lo que hacen estos dispositivos es que continuamente almacenan, miden, analizan información en tiempo real. Entonces, pues imagínense la cantidad de datos que se están produciendo. ¿Sí? Y justo de eso se trata la siguiente tecnología de frontera, que es Big Data, ¿no? Y ya pues estamos súper familiarizados con este concepto, ¿no? Que lo hemos definido como esta gran cantidad de datos, datos a gran escala y que sobrepasan la capacidad que tenemos del software convencional para que puedan ser capturadas, puedan ser procesadas, puedan ser almacenadas en un tiempo razonable, ¿no? Y cuando hablamos de grandes volúmenes de datos, exactamente a cuánto nos referimos, ¿no? Pues la respuesta va a depender mucho del momento en que se haga la pregunta, ¿no? Si esta pregunta lo hubiésemos hecho en los 90s o principios de los 2000, pues podríamos decir que una definición cuantitativa o cuantificable de Big Data podríamos considerar un conjunto de información que tuviera más de 1 giga, ¿no? De tamaño. Pero hoy en día, pues ya esa cantidad de información ya la podemos almacenar cómodamente en un chip minúsculo de memoria. Entonces, ya estamos en una época donde los grandes datos se calculan en términos de petabyte, de exabyte, incluso de zettabytes de información, ¿no? En términos de la vida digital, porque a veces no tenemos una noción de cuánto es 1 terabyte, por ejemplo, de almacenamiento, que ya además 1 tera es bastante común a nivel comercial, pues con eso podríamos guardar 250,000 canciones, ¿no? Y a lo mejor son suficientes para llenar pues 2 años de escucha sin parar. O sea, que estuviéramos escuchando 2 años sin parar música, ¿no? Entonces, con estos nuevos desarrollos tecnológicos que tenemos y sobre todo con el IoT, se estima que esta cantidad de información que nosotros generamos en todo el mundo, pues en el 2035, en unos años, ascienda a miles de zettabytes, ¿no? O sea que vamos a ser testigos de una explosión, metafóricamente hablando, una explosión global de los datos, ¿no? Y si vemos algunas otras estadísticas, ¿no? Por ejemplo, el tráfico estimado global en Internet asciende a los 50,000 gigas por segundo. Una persona genera más de 1,000 terabytes de datos en su vida.
cada minuto se suben 300 horas de video en YouTube, muchísimo. Se envían 204 millones de correos. Se hace 500,000, medio millón, imagínense, de comentarios en Facebook y muchos más, ¿no? Entonces, es muchísima información la que estamos generando hoy en día. Pero además del tamaño o el volumen, que es como la primera vez que ustedes observan acá en la presentación, hay otras características que se necesitan para que un conjunto de datos sea clasificado o calificado más bien como Big Data, ¿no? La primera de ellas es el tema de la velocidad, ¿no? Se refiere tanto a la velocidad con que se genera la nueva información como a la velocidad que se procesa y se dispone de conocimientos oportunos y relevantes. Si pensamos ahorita en los datos de emisión crítica que tenemos, que provienen de muchas aplicaciones de Internet de las cosas, pues la velocidad de procesamiento y el análisis de Big Data, pues muchas veces tiene que ser en tiempo real. Entonces, esa sería la segunda B. La tercera tiene que ver con la variedad. Es decir, pues tenemos que tener una combinación de datos que sean estructurados y no estructurados. Y para no detenernos mucho en este concepto, pues los datos incluyen pues, las bases de datos clásicas, ¿no? Archivos formateados como hojas de cálculo, como archivos de Excel, ¿no? Pero hay un mundo de información, un mundo enorme de información que no está estructurada, ¿no? Pensemos en archivos de audio, de video, imágenes, presentaciones de PowerPoint, archivos de Word, archivos de texto, en fin, muchísima información no estructurada. Incluso en el gráfico podemos ver esta distribución actualmente. O sea, ya hay una prevalecencia de la información no estructurada, pero en unos años el 90% o más será no estructurada. Y esta explosión de los datos no estructurados ha sido también a raíz de las redes sociales, ¿no? Las redes sociales han contribuido en gran medida a que esto ocurra. Y esta distribución también nos está trayendo nuevos desafíos, ¿no? Y aquí entran, pues, las otras veces, ¿no? El tema de veracidad. Pues en las bases de datos tradicionales, que solo teníamos datos estructurados, pues teníamos tal vez algunos errores sintácticos, algunos errores de captura en la información. Esos eran los culpables habituales en cuanto a la precisión de los datos. Pero con los datos no estructurados, pues tenemos un conjunto completamente nuevo de desafíos en términos de veracidad. Y el sesgo humano, el ruido de las redes, la procedencia de los datos puede tener un impacto importante en la calidad de los mismos. Y finalmente, bueno, la última B es el tema del valor, ¿no? Para las empresas, las analíticas de Big Data deben brindar información estratégica, información que les ayude a ser competitivas, que les ayude a ser resilientes y, por supuesto, pues mejorar la atención que tiene de sus clientes. Pero el verdadero valor de las Big Data finalmente se mide por el grado en que se pueden analizar, se pueden comprender estos grandes volúmenes de datos y justo por eso es que hay muchos esfuerzos en tratar de construir sistemas que puedan manejar esta enorme cantidad de datos, porque la inteligencia humana finalmente no está escalando en la forma en que se escalan los datos. Y con esto les estoy hablando de la tercera tecnología, que es la tercera tecnología de frontera, la inteligencia artificial. Y normalmente, bueno, la inteligencia artificial se define como la capacidad que tiene una máquina para participar en actividades cognitivas que normalmente realiza el cerebro humano. Pero cuando pensamos en inteligencia artificial, muchas veces imaginamos robots, ¿no? Porque eso pues es lo que vemos en las películas. Pero pues la robótica es una disciplina independiente, aunque sí tiene intersección con la inteligencia artificial.
Y bueno, también vemos a diario algunas otras implementaciones de IA que se enfocan pues, en algunas tareas limitadas y se utilizan, por ejemplo, para hacer recomendaciones de compras, para hacer recomendaciones de películas o series, por ejemplo, en Netflix, asistentes virtuales en nuestros teléfonos, para detectar, no sé, correos que son deseados o no deseados, en fin. Pero hay muchas otras implementaciones de inteligencia artificial que se basan en el aprendizaje automático y que también aprovechan el Big Data. Y ahorita quiero compartirles, bueno, Víctor me va a ayudar a compartirles un video. Víctor, voy a dejar de compartir. Claro que sí, no hay ningún problema, yo voy a estar atento. Listo, adelante con el video, por favor. Perfecto, pues enseguida les comparto con sonido. Sí, que tenemos un tema de sonido ahí con mi computadora. I am a visionary, expanding our understanding of the smallest particles. And the infinite possibilities of the universe. I am a guardian, protecting us on all of our journeys. And ensuring our most precious passengers make it home safely. I am a healer, searching for hidden threats in every cell. And delivering precise care with every breath. I am a helper, taking on complex tasks in the most challenging environments and giving our crops room to grow. I am a creator, transforming the very fabric of our everyday lives and using the creative DNA of the masters to inspire a new generation of art. I am a learner, taking just minutes to discover how to crawl, walk, and stand on my own. I am a storyteller, giving emotion to words. Und die Sprachbarrieren abzubauen. I am even the composer of the music. I am AI, brought to life by NVIDIA, deep learning, and brilliant minds everywhere. Muchas gracias, Víctor, por compartir en video. Y a mí yo me emociono de ver cómo la inteligencia artificial está llegando a los confines del espacio, ayudando a los humanos a convertirse en superhumanos, mejorando el mundo del arte y protegiendo nuestra tierra. Entonces, pues es realmente impresionante. Voy a volver a compartir mi presentación. Listo, solo confírmenme si la ven, por favor.
Sí, sí se puede ver. Muchas gracias. A ver, voy a avanzar, el video ya no. Y bueno, un área de la inteligencia artificial que está desarrollándose a pasos agigantados es el aprendizaje automático, ¿no? O machine learning, porque su materia prima son precisamente los datos y ofrece pues una manera eficiente de capturar el conocimiento mediante la información que está contenida en estos datos y para mejorar de forma gradual el rendimiento de los modelos predictivos y tomar decisiones basadas en dichos datos. Y se ha convertido en una tecnología con una amplia presencia, específicamente el aprendizaje profundo o deep learning en los últimos años ha demostrado una precisión nunca antes vista, sobre todo en procesamiento del lenguaje, en visión computacional. Y esto lo logra usando una estructura jerárquica de redes neuronales artificiales que se construyen pues de forma similar a la estructura neuronal de nuestro cerebro, ¿no? Con los nodos, con las neuronas conectadas como una tela de araña. Y quiero presentarles acá, a ver, Stable Diffusion, que es el nombre asignado a un modelo de aprendizaje automático gratuito de código abierto, fue desarrollado por la empresa Stability AI y ha sido dotada con funciones que hacen posible la generación de imágenes de alta calidad utilizando para ello el lenguaje natural en descripciones, ¿no? Por ejemplo, aquí les puse dos. Dice, un usuario ingresó un texto que dice Mr. Spock como una caricatura de revista loca, fotorrealista, plástico, renderizado en Octano, ¿no? Y miren la imagen que regresa a ese modelo, es impresionante, ¿no? Esta otra, un usuario, además de crear la descripción, crea la imagen y pone el texto que dice una ciudad futurista, lejana, llena de edificios, dentro de una cúpula de cristal, en medio del desierto árido, lleno de grandes dunas, rayos de sol, cielo oscuro, estrellas, en fin, otros muchos detalles en la descripción. Y miren los resultados de este modelo. O sea, realmente es impresionante. Entonces, bueno, hasta este punto tenemos grandes volúmenes de datos o Big Data generados en gran medida por esta explosión del Internet de las cosas. Tenemos algoritmos de aprendizaje automático para procesar estos datos y extraer de ellos conocimientos relevantes. Y entonces con esto, pues nace la ciencia de datos, ¿no? Como una metodología que puede abordar estos grandes volúmenes de datos, que puede analizarlo, que ser capaces de describirlo, ¿no? Con lo que se conoce como análisis descriptivo, predecir el futuro basándonos en ciertos patrones a través de Machine Learning. Y hay muchas más áreas involucradas en la ciencia de datos para los que están acá, los alumnos, si quieran adentrarse más en este mundo, bueno, la parte de las matemáticas, la estadística, la ingeniería de datos para el procesamiento, la expertise del dominio, que es súper importante. Por ejemplo, si estamos pensando en un problema relacionado con la predicción de epilepsia, pues hay que empaparnos de ciertos conocimientos en el área médica y, por supuesto, pues la ciencia de la computación, ¿no? Pero en este análisis que hemos hecho nos está faltando una pieza y es la parte del hardware, ¿no? ¿Dónde se están guardando todos estos datos? ¿En dónde se están procesando? Porque además necesitamos capacidades de cómputo potente en donde se pueden ejecutar estos modelos de Machine Learning. Y aquí es donde aparece pues, el concepto de la nube, ¿no? Que viene a aportar también a toda la ciencia de datos. Y la computación en la nube está brindando muchos beneficios y está poniendo la ciencia de datos al alcance incluso de las organizaciones pequeñas, de las medianas organizaciones,
porque precisamente la nube brinda acceso a estas infraestructuras de almacenamiento, a una potencia de procesamiento masiva, ¿no? La nube pone a disposición la informática de alto rendimiento necesaria para la ciencia de datos, ¿no? Comprar hardware equivalente de manera local, pues podría ser costoso para muchas empresas, para muchos equipos de investigación, pero justo la nube hace que el acceso sea asequible y se otorgan precios por uso, precios por suscripción. Incluso ya muchos proveedores de la nube también ofrecen kits de herramientas preempaquetados que permiten a los científicos de datos crear modelos, incluso sin codificación, o sea, arrastrando bloques únicamente. Y esto democratiza aún más el acceso a las innovaciones y a los conocimientos que esta disciplina pone a su disposición, ¿no? Y aquí he incluido algunos de los principales actores o los principales proveedores de servicio en la nube según Force. Entonces, bueno, por un lado tenemos el hardware, tenemos, bueno, antes de pasar acá, aquí hay esta es una foto de un centro de datos submarino de Microsoft que está ubicado a 1 kilómetro de distancia de la costa de California y él colocó en este contenedor más de 800 servidores, ¿no? Saca Microsoft 2 años después este centro de datos y para analizar, bueno, los resultados, por supuesto, es energéticamente más eficiente, que se enfría de manera natural, el clima es más estable todo el tiempo y ellos concluyen que presenta un octavo de las fallas que los centros de datos ubicados en tierra, ¿no? Entonces, bueno, decía que ya tenemos toda la parte de hardware, toda la parte de los datos, la parte de los algoritmos. Hay servidores o servicios también en la nube, por ejemplo, los que ya hacen ciencia de datos, analítica de datos o ingeniería de datos, muy seguramente ya lo han ocupado, que es Colab de Google. Es un producto de Google que permite pues, a cualquier usuario escribir y ejecutar código arbitrario de Python en el navegador, ¿no? Y esto es especialmente pues, adecuado para tareas de aprendizaje automático, para tareas de análisis de datos, porque no requiere ninguna configuración y ofrece acceso gratuito a recursos informáticos, ¿no? Como GPUs. Y bueno, aquí quiero presentarles de manera muy rápida la evolución que ha tenido todos los elementos que aportan a la ciencia de datos, ¿no? Y podemos ver rápidamente en esta línea de tiempo ese salto tan impresionante que hemos dado. Si revisamos el componente estadístico, que es este primero que aparece en azul más claro, pasamos del censo, ¿no? que se hizo en 1890 en Estados Unidos, para el cual se ocuparon además tarjetas perforadas, pasando por la conceptualización de las redes neuronales en los 70s, el Big Data en el 2005, hasta, bueno, la actualidad de la ciencia de datos como una corriente mundial, ¿no? Y si nos fijamos también en el componente computacional, en el área computacional, bueno, desde las máquinas de escribir, la aparición de las bases de datos relacionales, el SQL, hasta ya la computación en la nube y el aprendizaje automático en nuestros días. Y por último, en la parte digital, en el componente digital, almacenamiento, pues iniciamos con tarjetas perforadas, pasamos al disco de 3,5 en los 80 y que solo se podían almacenar un poco más de 1000K, hasta, bueno, la democratización de los datos con la aparición de las redes sociales, ¿no? Entonces, esto es una evolución de lo que hemos vivido.
en todo lo que impacta a la ciencia de datos hoy, ¿no? ¿Y por qué todas las organizaciones, todas las empresas quieren hacer ciencia de datos? Pues porque todas quieren llegar a la sabiduría, ¿no? De los datos a la información, al conocimiento y a tener sabiduría. Y esto se aplica a la industria, a la agricultura, a la salud, al comercio, a las comunicaciones, en fin, pues a todos, ¿no? Y esta demanda de científicos de datos en todos los sectores ha generado que estos perfiles pues, sean muy escasos, sean competitivos, sean difíciles de retener y que también tengan elevados salarios, ¿no? Científica de datos se considera una de las posiciones más atractivas en el mercado actualmente. LinkedIn la ubica en el 6º lugar de los 15 empleos con mayor auge para este año, pero la verdad es que la demanda sigue superando por mucho a la oferta, ¿no? La plataforma DevSkiller, que permite evaluar, seleccionar y mapear las habilidades tecnológicas en desarrolladores, registró en su más reciente reporte un incremento de 295% en el número de tareas relacionadas con la ciencia de datos durante sus procesos de reclutamiento. Y tan solo el lenguaje de programación Python, que se utiliza en múltiples aplicaciones de ciencia de datos, en Machine Learning, tuvo un crecimiento de 154% en la demanda. Entonces, para obtener el valor de estos datos, la verdad es que no solo tenemos empleo de científicos de datos, hay un gran conjunto de habilidades y personas que desempeñan diferentes roles. Y esto es algo bueno que está sucediendo en la actualidad, ¿no? Que se está como desfragmentando en varios roles todas esas responsabilidades que tienen que ver con los datos. Y aquí en este gráfico presento tres roles. Analista de datos, ingeniero de datos y científico de datos, ¿no? Y todo comienza con un ingeniero de datos, ¿no? Los ingenieros de datos son las personas que desarrollan, que mantienen pues toda la arquitectura de los datos y hace que estos estén disponibles para los otros roles, ¿no? Trabajan en todo este ecosistema para extraer, para integrar, organizar los datos de fuentes dispares, de muchas fuentes, de múltiples fuentes. Limpian, preparan los datos y permiten que estos sean accesibles en diferentes formatos, en diferentes sistemas, ¿no? ¿Qué conocimientos tiene que tener un ingeniero de datos? Pues por supuesto en programación, en sistemas, en arquitecturas tecnológicas y por supuesto tener una comprensión muy profunda de bases de datos relacionales